Buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas noches, queridos oyentes. Espero se encuentren muy bien. Hoy nuevamente aquí en un capítulo más de nuestro podcast Sueños de Papel. Hoy es un día muy especial por varias razones, ¿sí? No solo por la invitada que tenemos, sino por, por la fecha específica. Y con esto me gustaría introducir también el tema del cual pues vamos a tratar hoy. Eh, y es precisamente hoy, 8 de enero, hace 88 años, nace, y ya vamos a ver la relación que puede haber entre un tema y el otro, nace Elvis Presley. Hace 88 años es el natalicio de Elvis Presley. Y hace 76 años, también un 8 de enero, el de David Bowie. ¿Qué comparten estos dos artistas? Se preguntarán ustedes y Ani también se preguntará lo mismo. ¿Qué verga comparten estos? Ellos Que comparten algo, ¿qué? Ellos comparten algo muy importante y es el performance. Es el baile y por supuesto su expresión corporal. Eh, por poner un ejemplo, Elvis Presley muy metido en el rollo del gospel, muy metido en el rollo de esa convulsión debido a causa de la música, ¿no? Que no es una convulsión de blanquear los ojos y caerse al piso y botar espuma, sino una convulsión de un aspecto místico ahí en ese rollo de la danza, del Elvis baile. Presley, Elvis Elvis Presley, Presley es un blanco que cantaba gospel. ajá, fue un blanco que cantaba gospel, muy influenciado por el gospel. eh, Era de los que iba pues a las iglesias, a las misas, exclusivamente a escuchar música y a ver. Y aquí Ani, y ya ahorita pues Ani se va a presentar. eh, pero aquí me parece que hay algo muy importante y esto es lo que nos va a poder abrir el tema, quizá. Y es la mística que puede existir en, en la danza, ¿no? Eh, Esa convulsión del cuerpo, ese movimiento del cuerpo frente a, digamos, distintos sonidos, distintas emociones también o sentimientos, incluso también en el diálogo. Pero bueno, ahorita vamos a abordar bien el tema y, digamos, vamos a darle un camino, pero fundamentalmente quiero apuntar, Ani, a, a esa experiencia también que hay con la danza, que hay en la danza, perdón, sobre todo pues desde tu voz, desde tu perspectiva. Pero bueno, sin más preámbulos, bienvenidos a este podcast. El día de hoy estoy con Ani Cornelia Hurtado Luque, ¿sí? Ani Sí, Cornelia Annie Cornelia Hurtado Luque. Hurtado Luque, Así me una... pusieron mis papás. Annie Ajá, Cornelia. Ani Cornelia. Así me Annie pusieron mis papás, Cornelia. dices. Ella es, bueno, una filósofa, bailarina, políglota. ¿Qué otra cosa eres? Mm, Que es políglota, se me acaba de olvidar. Oye, se me eh, descargó el celular, voy a ponerlo a cargar. dale, dale, Lo ponlo a cargar. siento, Políglota también que hablo es... muchas lenguas, que es Ajá, políglota. exacto, hablas muchas lenguas, entonces, Ay, pues tan tú, lindo. ¿qué otra Ahí cosa vamos, ahí haces? vamos. También Tejo, teje, también teje, tejo. que yo creo que hay una relación ahí, filosofía, danza y tejer, ¿no? Que es algo muy bonito. A mí me parece muy chévere eso. Pero bueno, en fin. Tejer es muy bonito, sabes que texto es tejido, ¿no? Ujú, sí, Es muy sí. bonito, sí, la relación que hay entre el tejido y la historia. Que esa puede ser, Y bueno, ajá, esa muy puede ser bonito, la muy segunda chévere. parte de nuestro podcast. Y es, ¿te imaginas hablar de eso? Pero bueno, en fin, no nos Sí, desviemos el tanto tejido del tema. es un tema muy profundo, bello, pero bueno, hoy vamos a hablar de la danza. De la danza. Bueno, Ani, te cedo la palabra. Preséntate. Primero háblanos de ti y con esto empezamos y es, te presentas y quiero que nos hables, o quiero que hables más bien sobre tu proceso con la danza, ¿no? ¿Cuál ha sido tu proceso? Entiendo y entendemos y para los que no saben, pues Ani en este momento pues no se encuentra en el país. Ani, Ani está, Ani está en Europa y también allá está siguiendo digamos, un camino con la danza, ¿cierto?
quiero que nos hables de ese proceso, ¿no? ¿Cómo empezaste? Eh, ¿De dónde nace esas ganas de bailar así? Y quiero que nos cuentes. Preséntate primero. Gracias. Bueno, muchas gracias Brian por esa presentación. Gracias por tu invitación al podcast. He seguido los primeros dos podcasts y me han gustado mucho, así que me siento honrada de estar aquí. Bueno, mi nombre es Ani Cornelio Hurtado. Yo creo que crecí bailando porque cuando era niña bailaba de forma natural, iba por ahí moviendo mis brazos y lo sé porque me he visto en videos y descubro como que desde muy pequeña sentí esta necesidad de mover mi cuerpo y de expresarme. En el colegio me apuntaba a todo lo que fuera presentaciones, a cada baile, a cada escena que fuera posible. Y cuando entré a estudiar filosofía, se cumplió mi sueño de bailar ballet. Una compañera que también es filósofa de la Libre, como nosotros dos, ofrecía clases de ballet, dictaba clases de ballet y de danza contemporánea. Y ella fue mi primera maestra y ahora es una de mis mejores amigas. Con ella empecé un camino en el ballet, entré a estudiar ballet formalmente en un lugar llamado Fundación Artes y Ciencias Escénicas de Bogotá, y ahí estuve aproximadamente 5 años. Veía clases también de danza moderna, de dramaturgia, de danzas de la región andina de Colombia, algunas danzas españolas que se bailaban en Santa Fe de Bogotá en el siglo XIX. Y mientras tanto me pude formar también un tiempo con un grupo maravilloso de danza y afroteatro llamado Diokaju, Generación Arte Afro. Luego estuve en una academia que se llama Isa Danza, también en Bogotá, con una profesora de ballet cubano, con una maestra cubana. Y posterior a eso me encontré con el Teatro La Factorial Explos, súper recomendado para las personas que estén en Bogotá y quieran ir a ver danza. Sé que hay una programación todo el año. Ellos crearon unos seminarios que duran un semestre y finalizan con una obra abierta al público, y allí los bailarines élite de la compañía dictan clases de danza contemporánea, danzas africanas, tango, tap. En el seminario también vi jazz, vi teatro para la danza. Es un seminario muy completo y con ellos pude realizar 5 seminarios, 2 de los cuales fueron online porque fue el año de la pandemia, así que en pandemia nos seguimos moviendo. Y finalmente trabajé como bailarina, como intérprete durante 2 años en una compañía de danzas afromix, afrocontemporánea, llamada Cocambiulú. Ahora me dedico a dictar clases de ballet y de danza contemporánea aquí en Barcelona. Eso les cuento. Eso está muy loco. A mi Oye, camino en la danza. gracias Ani por compartirnos tu tremenda hoja de vida, parce. O sea, qué loco. Y tú decías algo, pero es que se me olvidó el nombre de esto. ¿Dónde se hacen los seminarios? ¿Dónde es que se están dando estos seminarios? Tú dijiste. Se llama Teatro La Factorial Explos Tino Fernández. Queda en Galerías, en la 53 con... No sé, pero seguro si lo Ok, buscan en Google lo encuentran. ok, La listo. Factorial Entonces, Explos Tino la Fernández. invitación, la invitación es para que pues se acerquen, ¿no? De pronto después de escuchar esto, pues se animen y digan, oiga, esta vaina así. O sea, el mundo, y eso también es lo interesante, Dani, lo bonito de todo esto es que, pues probablemente alguien que nunca, no tenía ni idea de esto como yo,
hasta hace unos días, hasta ayer, ¿no? Que me recomendaste esa obra de la cual vamos a hablar al final. Esto es algo completamente nuevo, ¿no? Es algo completamente nuevo, tú ya tienes un recorrido grandísimo en lo que es esto de la danza, ya incluso estás dando unas clases afuera, y es muy valioso, ¿no? También ese acercamiento a la pedagogía que estás teniendo, que, que eso también sería muy interesante hablarlo. Eh, Ani, una pregunta así antes de continuar, ¿qué es esto del ballet cubano? Ah, qué linda pregunta, porque ayer yo escribiendo un poco para hoy, llegué a la conclusión de que, claro, em, los constantes movimientos de los seres humanos alrededor del mundo y con eso migraciones y ya también quisiera hablar más adelante de la diáspora africana, del momento en el que españoles secuestran africanos y los llevan a América Latina, cómo esto enriquece también toda nuestra cultura en muchos términos, pero hablando de la danza en particular, cómo nos hemos enriquecido de estas combinaciones de culturas que hemos tenido a lo largo de la historia. Y una de ellas, el resultado de eso, es un ballet cubano que se conoce por su, por su grandiosidad, porque los cubanos han tenido una representación en el ballet maravillosa y eso también gracias a una influencia rusa. Em, entonces es un tipo de ballet que se consolida en Cuba y allí también van a hacer la danza contemporánea cubana, la danza moderna cubana y, y es que le ponen su sello, los cubanos le ponen su sello, le ponen un sabor, una cadencia, unos movimientos muy de ellos Qué loco. a estas danzas. Entonces en Colombia, en Bogotá, hay una escuela llamada Isa Danza y allí se imparte ballet cubano. Creo Oye, que la tremendo. encuentran por Facebook, creo que por Google también puede encontrarse. ¿Cómo llama? ¿Cómo se llama? Isa Isa Danza. Danza, porque la profesora se llama Isabel. Ok, bueno, sí, tiene sentido. A ver, Isa Danza. Sí. Sí, en efecto. Ahí aparece Isa Danza Joven Ballet. Sí, aquí aparece. Hay una página de Facebook. Pero bueno, tremendo, tremendo eso. Yo nunca había escuchado, te lo juro, es la primera vez que escucho. Y eso que hemos hablado varias veces. Que te escucho de eso de ballet cubano. Y precisamente está sonando aquí música cubana. Que Sí. sí me parece. Y que ahí hay un tema también muy interesante y es el tema de. No sé si. Es que no sé si se dice apropiación. Pero siento que hay el tema de la decolonización, si es que se puede hablar de una decolonización, que es coger, claro, ese saber del ballet, ¿no? Y meterle como, o aplicarlo en un contexto como cubano, un contexto latinoamericano, donde se aplica a unas necesidades, a unas necesidades, yo diría, corporales, y también, y me gustaría que de pronto tú nos hablaras un poco de ese movimiento, ¿no? ¿Realmente es una necesidad bailar? ¿Tú crees que es una necesidad bailar o es un deseo? No sé, es que a veces me acaba de ocurrir eso, ¿sí? Porque siento que dependiendo del contexto, hay un movimiento, ¿no? Hay un movimiento, pues porque hay un montón de... Y con esto sí me puedo poner como muy metafísico, no sé. Pero hay como muchas emociones, muchos sentimientos en cada contexto, ya sea geográfico, ya sea social, y se manifiesta a través del baile, ¿no? Entonces, claro, hay un contexto donde se baila la salsa, ¿no? Hay un contexto donde se baila el ballet, hay un contexto donde se baila salsa choque. Hay distintos contextos y se aplican en esos contextos específicamente y es muy interesante pues apropiarnos de pronto de eso de allá
tan allá, ¿no? Que, no sé, influencias rusas y aplicarlo a Cuba, ¿sí? A Latinoamérica, ese son, lo que tú hablabas de ese sabor, de esa cadencia cubana, de, de esa morena bailando quizá, ¿no? No sé si, es que no he visto, no tendría que verlo, pero digamos hacia allá va esa pregunta, Dani, es si habrá como esa necesidad de moverse. Bueno, es que yo así contemplo y ahorita me gustaría también hablar de lo que para mí puede ser la danza. En un primer momento sería eso. Para mí, una necesidad de moverse, no sé tú, ¿qué opinas frente a eso? ¿Qué crees? Sí, yo creo que yo creo que es una necesidad. Yo creo que el ser humano a lo largo de su historia, que son 18.000 años, eh, eh, a lo largo de la construcción de muchas civilizaciones, la danza siempre ha estado. Las civilizaciones siempre han encontrado, o las culturas, o los pueblos, o las sociedades, siempre han encontrado que la danza es una forma en la que vives y estás en el mundo, porque este cuerpo está sintiendo unos ritmos internos, unas vibraciones internas, y está teniendo un montón de revoluciones adentro, pero también hace parte de una espacialidad que tiene igualmente ritmos, sonidos, cadencias, eh, digamos, el palpitar del corazón adentro y el palpitar de la tierra afuera, el movimiento digamos, los giros y la traslación de la tierra, ¿no? Y siento que esto nos lleva a tener una necesidad también siento que es una suerte de libertad, ¿no? Es como la forma en la que tu cuerpo puede expresarse libremente y de cierta manera, y lo dicen muchos bailarines, coreógrafos, filósofos que hablan de la danza, el alma se comunica a través del cuerpo cuando bailas, y, y de eso se trata, de que venimos no solo con un cuerpo, sino también con un alma y con una mente, con un pensamiento que nos conduce a la creación de dibujos con el cuerpo, de ondas, de diferentes expresiones, eh, por muchos motivos, ¿no? Porque hay una ceremonia y la festejamos bailando, porque hay una obra, porque también hay un paso de joven a adulto, y estos momentos cruciales en la vida, extrañamente los sentimos tan profundo que nuestro cuerpo necesita moverse, y esto de bailar en pareja, o lo que ahora es la danza moderna y la danza contemporánea, que es una persona encontrando su propio lenguaje y comunicándolo a otro. No sé si me fui muy lejos, pero la No, danza es esta inmensidad. es que y hacia allá quería ir, Ani, y es el tema de la danza moderna y la danza contemporánea, que yo lo percibí con la obra de Espacios 2, que si yo veía un diálogo. Tú hablaste y me parece esa manera de asociar eh, la danza con dibujar con el cuerpo. Eso me parece muy bonito. El dibujo, o sea, que una persona dibuje con su cuerpo y que transmita ondas esa imagen me parece muy bonita, de la danza. Creo que es una imagen que si uno le puede dar como cierta claridad a la hora de, por ejemplo, contemplar. Era lo que yo te decía antes de comenzar el podcast. Y es yo cómo, yo cómo puedo contemplar una obra de esas, ¿no? Tan preparada, una obra tan bien pensada, una obra con música que yo estaba viendo, por ejemplo, en la obra que vamos a hablar al final, donde hay O Durante. música de o durante, sí, que es una obra que tiene música de Bach, de Chopin, y yo digo, madre, o sea, es muy loco pensar
que a través de esa música, pues se baile y... Porque yo tenía una noción de danza, incluso antes de verte a ti bailar, allá con Natalia, con el grupo de La Libre. Que la primera vez que yo te iba a bailar, que yo las vi bailar, ustedes los vi bailar, perdón. Yo dije, ¿qué es eso? O sea, yo veía, bueno, está bonito, está bien hecho, está como coordinado, pero más allá, digamos, de... Y ahí yo entro en un debate interno muy, muy fuerte y es, bueno, o sea, yo necesito entonces tener un preconcepto para poder contemplar y disfrutar una obra, que es lo mismo que pasa, por ejemplo, con la música clásica, que, o sea, si yo le pongo a mi mamá, si no sé, Chopin, entonces, mi mamá, ¿qué necesita saber para contemplar eso? Yo me sentí así como una mamá viéndolos bailar. Y fue bueno, bonito, oiga, chévere. Y yo como que intentaba, y también me pasó ahorita viendo esta obra de Espacios 2 yo como que yo me concentraba y yo, verga, o sea, necesito, yo sé que tengo que ver algo, o sea, sé que tengo que ver algo, me parece muy bonito, pero no sabía describir o definir qué era eso bonito que estaba viendo, ¿no? Claro, yo sí, digamos que pude llegar a esa a través de la incertidumbre. Bueno, hay un lenguaje, se están diciendo algo, pero yo no sé qué se están diciendo, ¿sí? Yo no sé qué se están diciendo. Entonces, me gustaría que de pronto, pues nos hablaras un poco de eso, de lo que es la danza moderna, la danza contemporánea, que sí tiene que ver con lo que tú estabas diciendo de dibujar con el cuerpo, de lenguaje, que la persona crea su lenguaje, eso fue lo último que dijiste. Eh, ¿Cómo entender ese lenguaje? Sí, de dos, tres, cuatro personas que aparecieron ahí que, bueno, y para los oyentes, muy recomendada la obra de Espacios 2. Después, pues En ahí estará la YouTube, lo que referencia, pasa es está en que YouTube. como estaba en YouTube completa y la vi, me gustó, tampoco la vi completa, pero me gustó que estuviera la obra para que alguien que no ha visto ese tipo de obras la vea. Muy Ajá, buena. y fue muy loco porque, o sea, yo veía, habían como actos, ¿sí? Había como, sí, momentos de mucha pasividad, como que se notaba como cierta ternura, incluso hay una pantalla en el fondo que cambia de color, hay como líneas, o sea, es casi, o sea, eso parecía una obra de teatro, ¿sí? Es Eso un parecía trabajo mucho una obra, escénico, ajá, sí, es una brutal, obra de danza contemporánea, es un trabajo escénico de de muchas expresiones artísticas. ajá, y mira que yo sí veía como, no sé, al comienzo había una pantalla azul de fondo y estaban como jugando, como había como una pasividad, pero después, digamos como a la mitad de la obra, la pantalla totalmente roja, había como una disputa entre unos bailarines, o sea, eso era, me pareció, la verdad me pareció muy interesante. Claro, yo percibía que sí estaban hablándose, como que estaban hablando con el cuerpo, ¿sí? Pero, pero no sabía qué se estaban diciendo, o sea, yo estaba como, wow, sí, pero ¿qué? ¿Qué se estaban diciendo? O sea, ¿cómo uno Sí, yo puede creo interpretar que ese lenguaje, Ani? Y hablarnos entonces, danza moderna, danza contemporánea, ¿qué es eso? A partir de lo que te eh, digo. bueno, la danza contemporánea surge eh, por una necesidad de romper lo establecido con la danza formal que venía siendo el ballet. Quiero decirte como el momento en temas de año, de época, pero la verdad que surge unida a muchas otras expresiones del arte y, y es esta respuesta a un arte blanco, ¿no? A un arte colonizador o Ujú. digamos de culturas colonizadoras y que tiene unas jerarquías y que tiene digamos que apunta un poco que apunta a la exclusión, pero no quiero hablar del arte en general, quiero hablar, por ejemplo, de cómo el ballet surge en medio de esta cultura aristócrata
en Italia y viene a desarrollarse en Francia, pero solo cierto tipo de gente tenía acceso a esto y sigue siendo así porque el ballet es bastante costoso, ir a una clase de ballet, comprar unas zapatillas de ballet e inclusive formarte desde que eres pequeño, como nos han hecho creer que debemos formarnos desde pequeños para poder ser bailarines. La danza contemporánea surge como respuesta a esto y empieza como pues todo un movimiento artístico en torno al cuerpo como expresión de, de los sentimientos, de lo humano, de todo lo que de todo lo que nos compone a nivel emocional y también como con los gestos y con figuras que componemos con nuestro cuerpo podemos expresar y podemos contar historias y podemos mostrar nuestra perspectiva y así crear nuevas perspectivas, nuevas ideas, nuevos rumbos y por qué no nuevos caminos para que el ser humano se siga construyendo desde el arte, ¿no? Desde la libertad de ser uno mismo. Ahora, la danza moderna empieza con Isadora Duncan en Estados Unidos. Ella también toma muchos lenguajes del ballet y lo que ella plantea es que la naturaleza nos inspira, ¿no? Entonces ella es inspirada por el mar, es inspirada por las hojas y asimismo sus brazos se mueven como hojas o algunas de sus diagonales, de sus ejercicios de clase son saltar como si saltáramos en el mar y bueno, hay una técnica detrás de toda su creación, dejó una técnica, un sistema de entrenamiento y hay diferentes tipos de danza moderna porque Martha Graham también va a darle su sello y su sistema de entrenamiento a la danza moderna, José Limón, y en danza contemporánea igual. Hay un tipo de danza contemporánea que tiene que ver con el contacto físico y se llama contact o danza contacto. Hay una danza contemporánea que se llama piso móvil. Y así se han ido creando sistemas de entrenamiento que nos llevan a explorar formas de relacionarnos con el espacio, de relacionarnos con nuestro propio cuerpo y de llevar un mensaje a través del movimiento. Oye, qué bonito eso. O sea, creo que es una... Sí es muy contestatario, ¿no? El bailar. Visto desde, claro, la danza moderna, la danza contemporánea, que quiere contestarle digamos, a un baile, digamos, hegemónico, ya puesto allá, conservador, elitista, excluyente, que, claro, si bien nació en un contexto, si bien nació a partir de, o si bien también es una respuesta a una necesidad quizá en esos contextos, eh, Sí, por supuesto, y que de alguna manera también aportó al mundo una danza sistematizada que te entrena el cuerpo de una manera integral. Entonces también es un maravilloso entrenamiento. y mentalmente también, Pero ¿cierto? y mentalmente claro, te ejercitas tu cerebro porque estás todo el tiempo en la búsqueda primero de una rigurosidad del movimiento, pero también de unas líneas y hay unos músculos que no solemos trabajar en la vida cotidiana, que sí se trabajan en el ballet y eso hace que seamos esbeltos, que tengamos salud, etcétera. Pero claro, su raíz, su origen, tiene que ver con una, con una lamentable forma de relacionarnos entre seres humanos, si Ujú. es jerarquía, poder, hegemonía, colonialismo, etcétera, etcétera. Que sí he notado mucho y también hablando, para los que no han escuchado el podcast anterior, hablando también de música.
eh, ocurre algo muy similar con la música y es que es muy elitista. O sea, y eso lo hablaba con Daniela, un instrumento no es barato. Así como tú decías, Ujú. ¿cómo se llaman las cositas de ballet? Unas Las, zapatillas de ajá, ballet, unas sí, zapatillas, se una llaman así, bueno, clase de ballet, eso, ¿cuánto zapatillas cuestan unas de zapatillas de punta. ballet? Unas zapatillas de punta valen desde lo más barato son como 300.000 pesos, 280.000 pesos, pero hay otras muy caras y los bailarines profesionales usan unas zapatillas cada mes. Ajá, y solo estamos hablando, digamos, de zapatillas y no, Sí, digamos, de toda la indumentaria que hay en el ballet, que yo he visto que tiene mucha indumentaria, sí, también de la mucha clase, indumentaria. y lo que tú hablabas de la rigurosidad del tiempo, es decir, eso es para las élites, ¿no? Está Claro, planteado para unas un montón de élites, tiempo, sí. exacto, pasa muy similar con la música y siento que eso también eh, vale la pena de pronto en algún momento hacer un análisis de, de por qué ocurre eso específicamente en la música, si ocurre en otras áreas del arte, ¿no? Así Del como arte. también en la filosofía, en este arte de pensar ocurre y es, claro, tú para ser filósofo o filósofa pues necesitas privilegios, ¿no? Originalmente es o sea, es un privilegio porque pues de esto pues, pues uno no es que gane mucha plata, ¿no? No es que se lucre mucho, es para alguien. Por eso es que los filósofos o tenían herencias y se dedicaron únicamente a pensar, no se tenían que preocupar por arriendo, que por Tenían amigos, mercado. Pues se hacían amigos, yo tampoco, se hacían amigos pero ricos. exacto, amigos ricos, que pues está como complicado en esta élite. No, sí, claro, sobre todo cuando estudiamos en una facultad, seis huevones, ¿no? Que pues no, y todos igual y todos mal parqueados. Bueno, no importa, igual ese no es el tema. Eso me parece muy curioso, eso me parece muy curioso, ¿no? Que es el arte moderno y el arte, perdón, la danza moderna y la Yo danza entré a la contemporánea, facultad con 12 personas. Nosotros imagínate, éramos 12 mujeres y hombres, querido. qué fuerte. ¿Y cuántos se graduaron? De mi generación, ¿cuántos nos graduamos? ¿Como cuatro? Como ¿Cinco? cuatro, estamos jodidos. ¿De mi No, sí, generación? como ¿De mi generación cinco solo o Vanessa? seis. Solo Vanessa y yo, de mi O sea, generación. ¿solo dos? ¿Solo Sí. dos? No, y Demian. Demian no es de la No, generación de él ustedes. es de una generación después. Él entró Ah, después. ok. Él entró después, Ah, sí. ok. Ya esos son lo que es John, lo que es un saludito para John, lo que es Milena, un saludito para Milena, ¿no? Nuestro podcast hermano, también con enfoque filosófico, invitados, ¿no? Sí, sí, Ocurrencias muy filosóficas. recomendado. Ocurrencias filosóficas y allí hablamos sobre un libro de Paul Valéry que se llama Filosofía de la Danza Qué y vayan a loco. escucharlo. No Muy, nos muy está pagando por esta interesante. publicidad, pero un saludito ahí para todos ellos del semillero. Ah, todo empieza aquí. Bueno, en fin, el caso ¿No te es, están pagando? A Daniel, mí sí. a ti sí te está pagando, verga. Eh, ¿Qué te iba a decir? Es muy contestatario y por eso también tiene un sentido muy crítico y también muy filosófico y es contestarle a esa hegemonía pero a través del cuerpo y eso a mí me parece una locura, o sea, eso sí es una locura y es cómo tú puedes responderle a ese sistema que está allá arriba ya planteado, ya lo que tú dices hasta cierto punto colonizador. ¿Cómo contestarle a eso? Música. ¿Cómo contestarle a eso? Danza, ¿no? Que toma esos elementos, los aplica y los transforma y luego los colonizador expresa. y Ujú. colonizador y los afrodescendientes, la población negra de Colombia, la población negra de América Latina y de todo el mundo, nos ha mostrado que es una maravillosa forma de sobrevivir y responder y decir, aquí estoy y mi felicidad no la puedes comprar, mi sabor no lo puedes comprar, mi historia. Y como ellos
nos han salvado también de cierta manera, porque yo siento que la danza me ha salvado de muchas formas, me ha salvado de la desesperanza, me ha salvado del aburrimiento, me ha salvado de, del tedio de la vida, de, de muchas de estas emociones que a veces no sabemos cómo lidiar con ellas, porque es devastador lo que pasó con la cultura negra, es devastador, y ellos con sus tambores, con sus movimientos, con sus ritmos y sus danzas también de miles de años de herencia, eh, han demostrado y han dejado huella, de que el ser humano tiene esta fortaleza de ser feliz y también de hacerle, eh, ¿cómo se llama eso? No encuentro la palabra, pero de hacerle Ujú. frente a injusticias tan grandes, diciendo, aquí estoy, aquí sigo, y como la canción que pusimos de primeras, de This is not America, Sí, aquí estamos, no aquí nos fuimos, estamos. no nos vamos. Exacto, y eso sí, muy calle 13, muy, también cuando decías esto de, eh, aquí no se compra mi felicidad, eso también es de una canción de calle 13, lo estaba pensando y Ujú. es, sí, Latinoamérica, ¿no? Aquí no se puede comprar, usted no puede comprar el aire, no puede comprar mi felicidad, mi sonrisa, Mi no, cuerpo, mi movimiento, exacto, el cuerpo y, la, la creación, porque algo que me parece muy lindo en la danza, es que las ondas, o sea, creo ondas y creo energía cuando me muevo. Y esa energía se crea desde adentro, pero también hay otros afuera que me pueden impregnar de esa energía. Cuando estás bailando en un grupo de personas, en un colectivo con muchas personas, sientes cómo se impregna tu energía. Por eso en las fiestas todos estamos ahí como moviéndonos y no ¿tú nos crees? cansamos, o nos movemos mucho más libre, o nos movemos con más fuerza. Y también lo he sentido en las clases, ¿no? Un profesor de danza que es tu guía, tu maestro, tu maestra, está ahí como moviendo la energía para que todos logremos unas expectativas también de poder movernos a cierta velocidad, o con cierto ritmo, o en cierto momento exacto, o quedarnos quietos, ¿no? El Ujú. tema de la quietud en la danza, como el tema del silencio en la música. Sí, qué loco, eso está, no lo había pensado de esa manera. Y ya que mencionaste esto de la energía y el grupo y de este, cómo se contagia todo esto, todas estas emociones, eso me recuerda mucho a un poco, por ejemplo, ¿no? Sí, Un poco es un montón de gente que se deja llevar por la música, sabe que está en comunidad y su cuerpo como que necesita eh, esa convulsión, ese correr y ese dar pato y dar puño de una manera consensuada donde todo el mundo está de acuerdo, sí, yo voy a dar puño y pata, pero yo sí, también voy a recibir esto y si se sí, siente esa, como esa energía, ese... Como, y así uno no se mete al poco, uno se queda, o por lo menos yo me quedo viendo sientes la asombrado, yo, energía. claro, digo, güey madre, o sea, esto se están dando duro, pero, y se ve que lo disfrutan, ¿m? Porque no es una Sí, pelea, ¿no? Es una danza. Yo creo que eso es una danza. es una catarsis Exacto, sí. colectiva. Eso es, oye, qué lindo, qué bonito eso, qué bonito esa reflexión, Ari. Ahora yo quiero, hay una frase que me llamó mucho la atención. Tú me enviaste una imagen a Instagram, ahí al interno de Instagram, que me quedó sonando y desde que me la enviaste yo tengo eso aquí en la cabeza y voy a aprovechar la oportunidad que estás aquí para que nos expliques. Y es, o para que nos hables, ¿no? Ni siquiera para que nos hables, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué opinas? La frase es, la danza se sostiene en la mirada del otro. Eso a mí me dejó pensando, claro, yo vi la obra Espacios 2 yo vamos, confieso que yo me fijaba mucho en el movimiento de los pies. Yo no sé por qué, pero yo me fijaba mucho ni siquiera en los pies, en las piernas, toda la pierna de los bailarines
y yo como que, no sé, yo como que estaba buscando, o sí, como buscando si estaban temblando o no. Yo tenía eso en la cabeza. Yo, oiga, ese man estará temblando porque está frente a un montón de gente. Está haciendo movimientos y hacen movimientos muy sincronizados, muy perfectos, muy exactos, ¿no? Y muy fluidos también, no son nada como cuadrados robóticos, sino como algo muy fluido. Eso se veía tan fluido que yo llegué a pensar, yo no, solo, ¿será que lo está improvisando? ¿Será que es como cuando tú sales a bailar salsa? Que claro, de pronto hay una coreografía, pero también como que le agregan como ese sabor, como esa identidad, esa marca a cada movimiento. Y por eso es que entonces de cada bailarín va a bailar distinto en la danza moderna y la danza contemporánea, ¿no? No, de pronto no es tan coreografiado como el ballet, no sé. Es que no sé, esa es como mi inquietud. Eso Quiero es, que sí. nos hables un poco sobre la mirada del otro en la danza. Tú que ya has tenido una experiencia en escenarios, en distintos escenarios, en distintos lugares. eh, Cuéntanos sobre esa mirada del otro cuando bailas. Mm, sí, me parece muy importante ese punto porque efectivamente somos un cuerpo visible, ¿no? Estamos hechos de una materia eh, que, que es moldeable, que se estira, nuestra piel es mucho más flexible de lo que creemos. Y tantas articulaciones que se mueven. Eh, Siento también que tiene que ver con el hecho de que este cuerpo que tiene tantas posibilidades es un cuerpo que ha sido colonizado en el caso de América Latina y de tantos otros pueblos que han sido colonizados e invadidos. Eh, nos ha llevado a tener ciertas posturas mmm, y esto también lo dice Martha Graham. Ella dice, el cuerpo no miente, porque esto que pienso y que hay adentro de mí se refleja en esta materia que también soy. Entonces, la danza, en mi caso, por ejemplo, y sé que en el caso tal vez de todos los bailarines, nos ha llevado a encontrarnos con un cuerpo educado y formado. Y la danza es un proceso de reeducación y reformación, ¿no? No sé si la palabra existe, pero Sí, me sí, sí. debo, me debo construir y reconstruir. Y para eso debo comprenderme y me comprendo en la medida en que veo al otro, ¿no? Y también en la medida en que el otro me ve a mí. Ujú. Entonces, me empiezo a ser consciente de mis gestos, de mis movimientos, de mi postura corporal, de dónde están mis manos, porque veo al otro también cómo lo hace y me nutro de sus movimientos, pero también he recibido alimentación, retroalimentaciones de otros, pero también me veo al espejo. Entonces en los salones de danza siempre hay muchos espejos que te hacen verte reflejado en diferentes perspectivas, desde diferentes ángulos, y esto es un estudio del cuerpo, un estudio de la forma y y de las miles de expresiones de las que somos capaces. En danzas sistematizadas como el ballet, pues te tienes que hacer muy consciente de muchas partes de tu cuerpo. Y luego, digamos, en danzas africanas, que son miles de danzas africanas, porque cada pueblo de África tiene sus propias formas de danzar. Estos movimientos son unos movimientos catárquicos, son unos movimientos muy libres, pero también tienen unos sistemas, también tienen una historia, también tienen una forma correcta de hacerse. Y también les quiero recomendar a una coreógrafa bailarina maravillosa que se llama Germana Connie. Ella es senegalesa
y creo que también es francesa, ella nació en Benín. Eh, esta es una de las grandes mujeres de la danza y ella siento que llevó las danzas africanas a esta comprensión de, de complejidad, de movimientos que han sido, ¿cómo se llama eso? Compartidos, Ujú. de generación en generación se han ido transmitiendo y tienen una razón de ser, ¿no? Y muestran ciertas cosas y le quieren mostrar al otro ciertas cosas hablando desde el tema de la mirada del otro. Entonces, siento que es eso, siento que nos estamos observando entre seres humanos y la danza nos permite reconocer cómo eso nos nutre y nos cambia y nos lleva a tener ciertas sensaciones que se hacen evidentes en el cuerpo. Una muy bonita explicación, Ani, muy acertada, ¿no? Ya como para... y creo que eso es lo que le puede dar el cierre al podcast o él continuará también, sí, porque pues no solo se va a quedar en esta charla, sino pues esto pues probablemente va a seguir, la reflexión va a seguir también para los oyentes. Eh, la danza, la danza como esa posibilidad de expresión, la danza como esa convulsión de emociones, la danza como eh, esa, ese transmitir, ¿no? Al otro, ¿cierto? Donde el espectador también se sumerge en ese lenguaje, ¿no? En ese lenguaje que quizá no entienda como me pasó a mí, que fue un lenguaje que de pronto no entendía, pero que algo me decía, ¿cierto? Que de pronto yo en mi necesidad así de traducir y de ponerlo en mis palabras, me vi frustrado y frente a la incertidumbre porque pues no sabía cómo ponerlo en mis palabras, pero que sí me dejó algo, no me dejó como una impresión, como que imprime, ¿cierto? Como que ese, y eso también es lo bonito del movimiento corporal y lo que tú decías ahorita de ese conocimiento que se tiene sobre sí mismo, del cuerpo, de las miles de posibilidades que hay para uno moverse y expresar con ese movimiento, también hay miles de posibilidades para transmitir y para imprimir a través de ese movimiento, ¿sí? Y con esto ya sí me gustaría cerrar lo que es el podcast con esta pequeña reflexión de la danza, ¿no? Que fue muy Oye, fructífero, Ani. sabes que me ha pasado también por la cabeza durante mucho tiempo mientras bailo y es que mientras bailas no le haces daño a nadie. Es, es una comunicación contigo mismo, a veces es una comunicación con los otros, pero estás adentro de ti haciendo algo grandioso y no estás dañando a nadie, o sea, es imposible como lastimar a alguien mientras estamos bailando. ¿Tú Eso me alguna parece muy vez, loco. ¿Tú alguna vez has visto los Aunque videos de... también hay danzas, claro, hay danzas que se golpean, ¿no? Sí, Hay danzas tra- en torno a la guerra. es como una La salsa choque? la capoeira que es una danza que tiene que ver con la defensa personal. ¿Tú no has visto La salsa choque. es que es como una salsa choque que hay unos Sí, manes que sí. se tiran por allá desde arriba y caen encima de las muchachas o las sacuden? Eso me parece muy loco. Ah, Eso me parece algo ah, muy... pero no es salsa No, choque. no, yo no sé qué es eso. Es ¿Qué es eso? choque, es solo choque. Es, es Choque choque. de una persona Choque. con otra. Choque de una persona con otra. Me han encantado tus podcasts. Estando aquí en Barcelona me he sentido acompañada, me he sentido con amigos, con parceros cuando escucho tu podcast. Chévere. Ay, gracias, Ani. Gracias, Ani. Esto no sería posible sin, pues, sin los invitados, sin... esta charla no hubiera sido posible sin ti. Creo que eres la persona más adecuada para compartirnos esto. Yo sé que a los oyentes también les va a llegar algo de esto y sí, así sean 5 personas, pues, que yo estoy seguro que son 5.
les va a llegar y es lo bonito de compartir todo ese conocimiento que tienes. Y No, hay un y montón de temas también. serán muchos más, Sí, porque luego esto se va a mover y seguramente va a llegar a muchos oídos. Y lo chévere escuchando también a Diana Uribe es que te sientes acompañado cuando escuchas unas voces y además aprendes de estos diálogos de otras personas que están tal vez en otro tiempo y en otro lugar, pero en el ahora están ahí contigo también dialogando, ¿no? La física qué loco lo del cuántica. podcast. Toca hacer otro podcast, Ani. Pero bueno, en fin. Eh, Claro que sí. ya para terminar y ya para irnos, para retirarnos en este momento, ¿tienes de pronto alguna recomendación, Ani, que quieras darle a los oyentes de alguna película? Ya recomendaste la obra Espacios 2 que está en YouTube. Sí, les recomiendo también esta bailarina germana Connie, tienen que conocerla. Se escribe Germaine, su nombre, Aconi, Acogny. Les recomiendo el libro de Isadora Duncan que se llama Mi vida y les recomiendo un documental de Pina Bausch que se llama Pina. Ella también es una de las grandes mujeres de la danza teatro. Ella es Ujú. una de las pioneras de la danza teatro y es maravillosa, así que súper recomendados. Y unas palabras para despedirte, Ani. Eh, Muchas gracias, querido Brian, por estos espacios. Me parece muy importante la tarea que estás haciendo. Eh, Siento que es muy, muy importante para el país en este momento que está en un proceso de construcción de paz y con ello de construcción de nuestra propia educación, de nuestra propia filosofía y hace falta estas voces jóvenes hablando desde nuestras vivencias. También les recomiendo mucho bailar a todas nuestras oyentes y a nuestras oyentes y a nuestros oyentes. Bailar es la salida, bailar es la conversación profunda contigo mismo y con el universo. Y, y ya es un constante preguntarse sobre uno mismo y es un conocerse como también lo es en la filosofía. Y ya espero que sigan teniendo un maravilloso día, sea cual sea el que estén viviendo. El que estén viviendo, atemporales. No, la palabra es asincrónicos. Gracias, Ani, no. Gracias de verdad por venir, por estar aquí, por sacar tiempo, eh, por todo. Yo sé el tema de la diferencia horaria y todo ese asunto, pues de pronto sí se nos pues dificultó un poco pues llegar a ponernos de acuerdo, pero gracias, o sea, es muy valioso y haces también pues parte de todo este proyecto y todos los que llegan aquí pues llegan haciendo parte de este proyecto y es eso, ¿no? El punto es transmitir, es pasar la voz, que son voces importantes, son palabras importantes y reflexiones muy importantes que más allá de quedarse en nuestras conversaciones, pues, ¿por qué no que le lleguen a una persona más? Eso me parece muy valioso, Dani. Gracias de verdad. Gracias a ustedes también allá desde casa, desde el transporte público, donde estén. Gracias por escucharnos. Eh, y nada, con esto terminamos. Yo también voy a dar una pequeña recomendación y es que vean una película de un man que se llama Gaspar Noé. Clímax se llama la película. ¿Sí? Ani, tienes que verte la película. Es muy buena, es muy buena, es muy buena. Está sobre bailarines. Solo diré eso, sobre bailarines. Gaspar Noé. Película francesa muy buena, muy bonita, muy chévere, muy rara y muy incómoda. Gaspar Y es Noé chévere. es de otro lugar, ¿no? Es argentino. No, el man también es de la France. También El man tiene, es o sea, francés. se radicó en Francia, vive allá. Es todo Ajá. rayado, ¿no? Tiene sus O rayas. sea, el man tiene unas películas muy buenas y esa de Clímax me parece muy, bueno, irreversible. Bueno, no, es que para qué nos podemos hablar de eso. Gracias, Ani, gracias por venir, gracias a ustedes por escuchar y nos estaremos viendo, si Dios quiere, no mentiras, nos estaremos viendo la próxima semana en otro podcast. Recuerden, Sueños de Papel. Cuídense mucho. Hasta luego, amigos. Chao.